Buenos días, buenas tardes o noches. Mi nombre es Gerardo Bravo Perullero, soy alumno de la Maestría de Salud Ocupacional. Hoy vamos a hablar de 3 temas importantes en la promoción y vigilancia de la salud ocupacional. 3 conceptos importantes en la salud ocupacional, que es riesgo de trabajo, accidente de trabajo y enfermedad de trabajo. Primeramente, tenemos que en nuestro país nos regimos por la máxima autoridad, que sería la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo 123 nos indica que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y remunerado. En sus fracciones 14, 15, 29 y 21 se derivan lo que es la Ley Federal del Trabajo, la Ley del IMSS, en los cuales en sus artículos la Ley Federal del Trabajo en su artículo 473 y la Ley del IMSS en su artículo 41 nos hablan del riesgo de trabajo. ¿Qué es un riesgo de trabajo de acuerdo a estas dos leyes? Es aquel accidente o enfermedad a los que están expuestos los trabajadores en el ejercicio de su trabajo. Es decir, que puede existir la posibilidad de que en el entorno del trabajo el trabajador sufra algún accidente o lesión que ponga en riesgo su integridad física. Estos pueden ser factores físicos, como serían golpes, caídas, pueden ser químicos, como sería exposición a sustancias químicas como solventes, pueden ser también ergonómicos, propiamente estar sentado, malas posiciones o cargar, empujar, mover cosas. Y actualmente los psicosociales que tienen actualmente mucho auge, como sería el estrés laboral, el acoso laboral, que nos pueden ocasionar un síndrome de burnout. Tenemos el accidente de trabajo, que en la Ley Federal de Trabajo, su artículo 474, y la Ley del IMSS en su artículo 42, nos dice que accidente de trabajo es toda lesión o perturbación orgánica inmediata, posterior o incluso la muerte a lo que el trabajador puede estar expuesto en el entorno de su trabajo. De hecho, en el IMSS, en los accidentes de trabajo, también se engloba el accidente de trayecto, que es el accidente que puede sufrir el trabajador en su trayecto de su hogar a su lugar de trabajo o de su trabajo a su hogar, o puede ser también de su trabajo a alguna comisión que pudiera llegar a realizar. Por ejemplo, si tenemos una empresa que se dedica a la maquinaria pesada, a las ventas y también al mantenimiento, puede ser que un trabajador que se dedica al mantenimiento de la empresa lo manden a una empresa a arreglar o revisar dicho maquinaria y puede sufrir ahí un accidente en ese trayecto. A continuación daré 3 ejemplos de un accidente de trabajo. Uno puede ser una caída de alturas, algún trabajador que trabaje en un andamio que no tenga la seguridad o simplemente se llegue a tropezar, pues va a sufrir una caída, y al sufrir una caída de a una altura considerable puede sufrir contusiones severas, fracturas o incluso la muerte. Otro ejemplo sería el atrapamiento de miembros del trabajador que esté operando maquinaria, ya sea por su ropa, que se pudiera atorar en dicha maquinaria y quede prensado sus extremidades. Esto nos ocasiona lesiones como heridas, puede haber también fracturas y hasta la mutilación de alguna parte del cuerpo, como dedos o incluso manos y brazos. También otro ejemplo es la exposición a sustancias químicas. Algún trabajador que esté en contacto con dichas sustancias, vapores, gases, solventes, que no tenga el equipo de protección personal adecuado o simplemente suceda un accidente y este toque la piel o se llegue a inhalar, puede ocasionarnos alguna lesión importante en la piel como quemaduras
o si se inhala se puede ocasionar también quemaduras en las vías respiratorias que nos pudieran ocasionar la misma muerte del paciente por una insuficiencia respiratoria aguda. Ahora hablaremos de enfermedad de trabajo. Según la Ley Federal de Trabajo en su artículo 473 y la Ley del IMSS en su artículo 43, nos dice que una enfermedad de trabajo es todo estado patológico que es derivado de la acción continuada de la exposición a una sustancia o factores físicos a los que está expuesto el trabajador en el ejercicio de su trabajo. Ejemplos de estos serían una enfermedad del túnel del carpo, que es una enfermedad que afecta al nervio mediano del antebrazo, en el cual consiste en dolor, entumecimiento, hormigueo, el cual es producido por trabajar mucho con las extremidades superiores. Un ejemplo de esto serían cualquier personal que está como secretarias o personales que en la industria de las frutas se dedican a pelar dichas frutas, que están trabajando constantemente con las manos. Eso nos ocasiona un síndrome del túnel del carpo. Otro ejemplo sería la hipoacusia bilateral o de un oído, que se presenta en los trabajadores que están expuestos constantemente al ruido. Esto es por lo regular en trabajadores de la minería o de la construcción, que están expuestos a ruidos intensos y fuertes. Y una dermatitis ocupacional. Ejemplo, personas que están en contacto con solventes, sustancias químicas. Aquí un ejemplo sería un personal de intendencia o de limpieza que está en contacto con cloro, productos de limpieza. Al estar en contacto con estas sustancias, su piel va a sufrir lesiones si no usan un equipo adecuado, o incluso al inhalarlos se puede producir una enfermedad laboral. El artículo 487 de la Ley Federal del Trabajo nos menciona que los trabajadores tienen derecho a lo siguiente si sufren algún accidente laboral. Uno es la atención médica y o quirúrgica que llegaran a necesitar. 2. Rehabilitación. 3. Medicamentos y materiales de curación. Y número 4. Alguna prótesis que pudieran llegar a necesitar si tuvieran alguna mutilación o amputación. La ley federal en su artículo 488 nos menciona que el patrón queda exento de cubrir un riesgo de trabajo si el trabajador se encuentra bajo los influjos del alcohol o si el trabajador está bajo el influjo de algún narcótico o algún medicamento controlado, salvo los casos en que este trabajador presente a su patrón o a su superior alguna prescripción médica que indique que está bajo este tratamiento. En dado caso de que no lo muevan del lugar, el patrón se ve obligado a cubrir ese riesgo porque él está autorizando que trabaje así, aunque él haya presentado una prescripción. Otro es si el trabajador se autolesiona o si se lesiona mediante la ayuda de algún otro tercero. Y por último, si el accidente se produce mediante alguna pelea o riña. El artículo 489 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que el patrón no se libera si el trabajador asume indirectamente o directamente la responsabilidad de asumir el riesgo laboral. 2. Si por torpeza ocurre un accidente de trabajo. Es decir, si el trabajador no está capacitado y realiza la actividad, no se libera al patrón porque él lo está autorizando. Por eso siempre se debe de brindar una capacitación continua a los trabajadores. Y 3. Si ocurre el accidente a causa de un tercero o de algún compañero de trabajo. Y por último, el artículo 492 nos menciona
que si el trabajador sufre una incapacidad permanente parcial, va a recibir una indemnización, la cual puede variar, ya que existe una tabla donde vienen las diferentes partes del cuerpo y viene asignado un porcentaje. Entonces, el porcentaje que reciba el trabajador como indemnización puede variar, puede ir desde un 2% hasta un 100%. ¿Por qué? Porque si el trabajador sufre diferentes incapacidades de diferentes partes del cuerpo, estos porcentajes se suman y puede llegar a ser hasta un 100%. Es decir, no es lo mismo que un trabajador quede con una incapacidad permanente parcial de alguna articulación, de algún dedo, a que sufra la amputación de algún miembro inferior o de algún miembro superior. Y por último, nos menciona el artículo 496 que el pago de las indemnizaciones parciales o totales deben de cubrirse al 100%, es decir, no se van a descontar del pago de las incapacidades previamente otorgadas al paciente. Por mi parte sería todo, les agradezco su atención, gracias.